En esta edición de Mitología, en su canal Más Allá de los Eones, les hablaré sobre Ra, el dios del sol. En la antigua historia de Egipto, Ra fue la divinidad suprema. Regulaba el paso de las horas, los días, los meses, las estaciones y los años. Garantizaba el orden del universo y hacía posible la vida en la tierra. Su renacimiento diario de las entrañas del Duat simbolizaba el carácter cíclico de la creación, pero esta manifestación de Ra, bajo la forma del sol, era una de sus numerosas facetas, pues era un dios creador, el antepasado de los faraones, el responsable del retorno a la vida y otras muchas cosas más. El título real de Sarre, hijo de Ra, lo introdujo el faraón Gedefre en la dinastía IV, cuando el culto al sol se encontraba en especial apogeo. A Ra se le veneraba sobre todo en Heliópolis, cuyo nombre griego significa precisamente ciudad del sol. Su influencia, no obstante, no se limitó a este periodo concreto de la historia del antiguo Egipto, pues durante todo el imperio antiguo el panteón egipcio estuvo precedido por este dios. Así, por ejemplo, los faraones de la dinastía V consagraron gran parte de los recursos de la nación a construir imponentes templos en honor al sol. Ra ejerció una influencia mayor que cualquiera de las otras divinidades del panteón egipcio, las cuales fueron sometiéndose al culto solar dentro de un proceso de sincretismo, esto es, la fusión de dos o más divinidades, hasta su conversión en un único objeto de culto. Se combinó con otras dos divinidades importantes, Atum y Amón, para dar lugar a los híbridos Atum-Ra y Amon-Ra, por lo que con el tiempo acabó venerándose como el gran dios creador. Otras fusiones parecidas con distintos dioses contribuyeron a extender aún más su campo de influencia. Por otro lado, Ra era asimismo el antepasado de los faraones, faceta que de hecho reviste aún mayor complejidad que su proceso de fusión con otras divinidades. Los antiguos egipcios explicaban el vínculo de unión entre Ra y los faraones a través de un mito en el que también se abordaban los orígenes de la destrucción de la humanidad y su inclinación hacia la guerra. Al principio de los tiempos, poco después de la creación del mundo, Ra no era una figura distante que moraba en el cielo, sino que vivía en la tierra como soberano de todos los seres vivos. Su reino terrenal era un auténtico paraíso y lo único que tenía que hacer era inspeccionar sus dominios acompañado de un séquito de divinidades menores. Con el paso del tiempo, fue envejeciendo y empezó a relajarse en sus obligaciones, lo que llevó a parte de la humanidad a burlarse de él y a dudar de sus capacidades como soberano. Esta actitud enfureció sobremanera a Ra, quien decidió enviar a su ojo en la forma de la diosa Hathor para acabar con los súbditos díscolos. Tras su venganza, optó por abandonar el mundo y trasladar su morada al cielo. Pero después de partir, se dio cuenta una vez más de lo problemático de la naturaleza humana, pues nada más abandonar la tierra, vio cómo sus súbditos empezaban a luchar entre sí, acusándose unos a otros. La desaparición del sol, al perder la gracia divina, la humanidad se sumió, pues, en un estado de guerra endémico. Según los textos conservados, la responsabilidad de la partida de Ra recaía en la humanidad y nada tenía que ver con cualquier atisbo de negligencia divina. En uno de los textos podemos leer en boca del mismo Dios las bendiciones que había enviado a Egipto y a su gente. Palabras pronunciadas por el del nombre secreto, Señor del Universo.
He traído conmigo dones hasta el portal del horizonte. Creé los 4 vientos gracias a los cuales todo el mundo puede respirar. Creé el gran río, de modo que los pobres fueran igual de poderosos que los ricos. Creé a cada uno de los hombres a semejanza de su vecino. No ordené que hicieran el mal. Son sus corazones los que han destruido lo que dije. Hice que sus corazones no olvidasen el oeste, allí por donde el sol se ponía y se enterraba a los muertos, para disminuir los efectos que representaba para la humanidad su partida. Ra le concedió 2 favores. Primeramente, dio instrucciones a Thoth para que fuese su representante en la tierra en las horas de oscuridad, mientras él mismo se encontraba de viaje por el Duat. No resultaba nada fácil el encargo, pues Thoth se responsabilizaba de mantener el orden y la justicia sobre la faz de la tierra, conceder a sus habitantes el precioso don de la escritura en forma de jeroglíficos y sobre todo algo muy deseado, crear algo de luz en la oscuridad del cielo. De ahí para que lo primero que hiciera fuese crear la luna. Por otro lado, y este era el segundo favor concedido, el dios Ra designó un soberano para que ocupara el trono del rey en la tierra. Recurrió en un principio a los mismos dioses, en concreto a Shu, dios del aire, Geb, dios de la tierra, y Osiris, señor del más allá, al que solía asociarse con la muerte y la vuelta a la vida. Pero con el tiempo el trono pasó a manos de los propios humanos, lo que aseguraba un utilismo, linaje divino al faraón que lo heredase. Antes de que existiesen los faraones, también se dice sobre el dios Ra, aparte de su reino, que en sus años de declive, furioso por la falta de respeto de sus súbditos, envió a su ojo, como ya lo he mencionado, personificado en la diosa Hathor para que se vengase. La versión de este mito procede de la tumba de Tutankamón hacia 1323 a.C., pero es probable que se originase con anterioridad, tal vez un año en que no hubo crecida de las aguas del Nilo y miles de egipcios murieran. Ra, en tanto que soberano de los hombres, se encontraba en plena decadencia. A medida que se hacía mayor, sus huesos se iban volviendo de plata, su cuerpo de oro y su cabello azul. Pero a su vejez no le impedía oír cómo sus súbditos se burlaban y tramaban desposeerlo del trono. Tras convocar en secreto al resto de los dioses, les pidió consejo y escucharon juntos la opinión de Nun, la más vieja de todos ellos. Y su opinión no fue sino la de castigar a los blasfemos quemándolos con el calor del propio Ra. Pero cuando éste empezó a hacerlo, las víctimas corrieron a refugiarse entre unas rocas y lograron escapar a su ira. Frustrado, Ra volvió a convocar a los dioses, quienes esta vez fueron unánimes. Ra tenía que enviar a su ojo bajo la forma de Hathor Sekhmet, quien ya lo había logrado, encontrar a los hijos de Atum entre las aguas primigenias, para castigar a la humanidad. Ningún ojo es mejor que el tuyo para este cometido, concluyó Nun, de modo que déjale hacer bajo la forma de Hathor Sekhmet, y así lo hizo. Y la diosa llevó a cabo una auténtica carnicería entre los díscolos súbditos, bajo la apariencia de una leona. Pero cuando Ra la llamó de regreso, Hathor ya había probado el sabor de la sangre humana y estaba determinada a regresar a la tierra para destruir el resto de la humanidad. Ra se alarmó ante las intenciones de Hathor, pues tan solo había pretendido dar una lección a sus súbditos, no acabar con ellos. Cuando por fin Hathor se detuvo, Ra envió unos mensajeros a Asuán para que le llevaran una remesa de ocre rojo local que debía preparar el propio sumo sacerdote de Heliópolis. Una vez listo, Ra ordenó
a unas siervas que prepararan cerveza de cebada, que luego mezcló con el ocre hasta llenar 7000 jarras de un menjunje con alcohol que tenía aspecto de sangre. Entonces mandó vaciar las jarras en los campos que Hathor tenía previsto devastar al día siguiente. La diosa cayó de lleno en el engaño cuando sobrevoló los campos. Vio que estaban recubiertos de lo que le parecía sangre y se dirigió a ellos para beber, pero no lo hizo con tanto ímpetu que acabó perdiendo el conocimiento. Al volver en sí, había olvidado su propósito original y regresó a casa, recobrando así su naturaleza benevolente. En signo de reconciliación, Ra permitió a sus súbditos que bebieran tanto como quisieran durante las festividades en honor a Hathor, la señora de la embriaguez. Esta deidad, al igual que todas las que componen la mitología egipcia, ofrecen diversas causas y circunstancias que nos hacen pensar y creer cómo estaba y cómo está actualmente constituida la ética y la moral de la humanidad a través de la escritura y por lo tanto de las enseñanzas que se dice dejó el dios Thoth. La información extraída en este video fue del libro Mitología, Antología Ilustrada de Mitos y Leyendas del Mundo, tomo 1, del autor C. Scott Littleton.